Buenos días. Dado el interés que suscita la nueva regulación del teletrabajo, hoy contamos de nuevo en Umivali con la presencia de Ana Godino. Ana Godino, con más de 22 años de ejercicio en la abogacía, es socia de Sagardo y Abogados, que como todos sabéis es sin duda el despacho líder en derecho laboral en España. Ana nos va a ayudar a resolver algunas dudas que han quedado pendientes en las jornadas celebradas en Umivali. Hola Ana, buenos días. Antes de nada, agradecerte tu tiempo y tu colaboración. Dada la situación que estamos viviendo, parece que el teletrabajo ha venido para quedarse. Creemos que hay un cambio de paradigma en las relaciones laborales, pasando del control a una mayor confianza, al margen de otras muchas dudas sobre las que hoy te agradecemos nos aportes luz. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a Umivali por darme esta oportunidad. Así que para mí un placer estar con vosotros y poder completar la jornada que celebramos el otro día, pues tratando de arrojar luz dentro de la que se puede arrojar, pues sobre los planteamientos y las dudas pues que se quedaron pendientes. Así que a vuestra disposición. Venga, pues nada, la primera cuestión sería, ¿hasta cuándo se puede mantener el teletrabajo por COVID? Si estamos haciendo teletrabajo por la pandemia, ¿el plazo para adecuarlo al Real Decreto 28/20 es hasta el 31 de enero del 2021? No, el teletrabajo derivado del COVID subsiste mientras se mantenga la situación actual de emergencia sanitaria y de medidas de salud y de evitación del contagio, pues fruto de la pandemia. El plazo no es hasta el 31 de enero, es mientras subsista esta situación y por lo tanto hasta tanto se termine. Con las noticias que estamos viendo, hoy mismo se está debatiendo la prórroga del estado de alarma, parece que esta situación al menos subsistiría por lo menos pues hasta el plazo del 9 de mayo, que son los 6 meses que se han dado de prórroga del estado de alarma, por lo menos hasta esa fecha y en todo caso hasta que haya una declaración en ese sentido. Perfecto. Entonces, el plazo de 3 meses que marca el Real Decreto para llevar a cabo el acuerdo pertinente, ¿afecta también a aquellas empresas que ya venían teletrabajando con un acuerdo preexistente? ¿Tienen que adaptar dicho acuerdo? Bueno, el plazo de 3 meses está previsto para adaptar los contratos que estén ahora mismo celebrados al amparo del artículo 13 que teníamos antes en el Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, que tengan una situación de teletrabajo previo. La ley da un plazo de 3 meses para adaptarlo a las nuevas exigencias de la norma. Si esa situación de teletrabajo derivara de un acuerdo colectivo, de convenio colectivo, el plazo es de un año hasta que pierda vigencia la norma o, en todo caso, el de un año para poderse adaptar a la nueva situación. Y si en el acuerdo preexistente no se hace referencia a la reversibilidad, ¿qué ocurriría en este caso? Bueno, ahora es exigible. La reversibilidad es uno de los elementos sobre los que pivota la nueva regulación y además muy importante, que supone en definitiva el poder volver a la situación presencial desde una situación de teletrabajo, tanto a instancias del trabajador como a instancias de la empresa. Y ese es un elemento que tiene de obligado cumplimiento y que por lo tanto que tiene que estar en el contrato o en el acuerdo de trabajo a distancia, con un plazo de preaviso para la misma, el que estipulen las partes. Puede ser desde 15 días, un mes, 3 meses, pero siempre con la posibilidad de que esa reversibilidad sea posible. Si con motivo de la pandemia se está teletrabajando actualmente, perdóname, ¿es necesario firmar un acuerdo entre ambas partes? No, ahora mismo no, derivado de la situación del COVID, es una situación excepcional y, como sabéis, está fuera del amparo del Real Decreto, aunque lo incluye como tal, pero no tiene las exigencias del Real Decreto y, por lo tanto, no sería necesario la suscripción de un acuerdo de trabajo a distancia para todos los trabajadores que hoy pues, están en casa, pero lo están con ocasión de la situación actual derivada de la pandemia. Perfecto. ¿Hasta qué punto la empresa puede mantener el teletrabajo de forma prioritaria? ¿Estaría condicionado a la situación actual de emergencia?
Bueno, como decía, es una situación excepcional que yo creo que está fuera de ese sistema general que requiere el acuerdo de voluntades. Si al final el teletrabajo se impone por parte de la empresa y se establece como prioritario frente a la prestación de trabajos presencial, precisamente para evitar el contagio y como medida de salvaguardar la salud de los trabajadores, pues yo creo que no requeriría necesariamente el acuerdo y que por lo tanto sería posible la posibilidad de requerir al trabajador para que se mantenga en esa situación del trabajo, que es una excepción claramente a lo que prevé el Real Decreto para las situaciones ordinarias de trabajo a distancia. Okay. ¿Cuál es el plazo para establecer la reversión al trabajo de forma presencial? Lo comentaba antes en una de mis respuestas, la reversibilidad se puede establecer con el plazo que estipulen las partes. Puede ser 15 días, puede ser un mes, puede ser 3 meses. Alguna empresa incluso se ha planteado plazos mayores precisamente porque están dejando las oficinas que están ocupando en régimen de alquiler y por lo tanto tienen que organizarse y por lo tanto pues quieren establecer plazos mayores de reversibilidad. Bueno, yo creo que eso cabe por acuerdo de las partes siempre que esa reversibilidad no se lleve a plazos como algunos que hemos oído, pues que hablan de plazos de 3 años y algo así, porque entonces yo creo que dejaría sin efecto real la reversibilidad de la situación. Si una trabajadora ha suscrito previamente a la entrada en vigor del Real Decreto un acuerdo de teletrabajo con su empresa que no desarrolla todo lo exigido en el nuevo Real Decreto, ¿se le aplicaría este? ¿Habría que firmar un nuevo acuerdo? Hay que firmar claramente un nuevo acuerdo que regule efectivamente y que se adapte. Antes hablábamos de ese plazo exigible de 3 meses en el que debe de contenerse todo lo que establecerá el acuerdo. El artículo 7 ahora del Real Decreto es muy riguroso y establece hasta 12 supuestos o 12 puntos de contenido mínimo obligatorio que si no se han redactado, como es lógico pensar que no se han redactado en la situación anterior, pues habría que adaptar y por lo tanto habría que contenerlo, porque la ley lo configura como contenido mínimo obligatorio y por lo tanto habría que suscribir un nuevo acuerdo o un acuerdo novatorio, en fin, un contrato en cualquier caso para detallar todos esos puntos y regularlos en la nueva relación de futuro. ¿Cómo se conjuga la voluntariedad del trabajo a distancia establecido en la nueva norma y el derecho de adaptación a la jornada del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores? Bueno, la regulación del artículo 34.8 yo creo que es una de las excepciones que contiene la propia norma para la voluntariedad. Es decir, si el pilar básico del teletrabajo es la voluntariedad, este es uno de los supuestos excepcionales porque la norma, que ya está vigente desde el año 2019, lo que permite es la posibilidad de solicitar al trabajador el teletrabajo, por supuesto, relativos a la conciliación, siempre que acredite la necesidad y la empresa no pueda oponer, digamos, razones de peso como para impedirlo. En ese caso, la voluntad del trabajador prima por una razón, como digo, de conciliación de la vida familiar y por lo tanto cabría pensar que en algunos supuestos podría imponerse el teletrabajo sin la voluntad aquiescente, digamos, de la empresa. Es uno de los supuestos excepcionales. Perfecto. En caso de teletrabajo del 10%, ¿existiría la obligación legal de sufragar los gastos? El caso del teletrabajo al 10% es un supuesto más bien no de teletrabajo, sino de flexibilidad en la empresa. Ya sabéis que la norma sitúa el porcentaje para que se considere trabajo regular y, por tanto, teletrabajo y, por lo tanto, regulado en la norma el 30% en un periodo de 3 meses. Por lo tanto, pensar en porcentajes del 10%, que son porcentajes mínimos, más bien es un supuesto de flexibilidad en el cual el trabajador podría compatibilizar en ocasiones trabajo en domicilio y trabajo presencial sin llegar a ese 30% y por lo tanto no habría compensación de gastos o por lo menos no estarían dentro de la norma y del ámbito del Real Decreto Ley. No estaría obligado a la satisfacción de esos gastos. Perfecto. ¿Cómo se regulan las interrupciones en la jornada laboral provocada por familiares a cargo? Bueno, ahí la norma prevé supuestos de flexibilidad en la prestación en la propia jornada, ¿no? Entonces,
cabría establecer determinados mecanismos de flexibilidad que permitieran a los teletrabajadores el poder en un momento interrumpir su jornada, pues no sé, por razones de conciliación para llevar al niño al cole y volver siempre que se puedan pactar horarios de disponibilidad necesaria, que también habla la ley de ellos, es decir, que en el horario, por ejemplo, de 10 a 2, pues tuviera que tener una presencialidad, pero fueran más flexibles con el resto de la jornada laboral en que sirviera, digamos, para compatibilizarlo con alguna medida de conciliación. A pesar de que la norma no está prevista como una medida en la redacción tal y como ha quedado, como una medida de conciliación, sino como una medida de organización del trabajo fuera de los supuestos de conciliación. ¿La empresa debe cotizar por los gastos abonados al trabajador en teletrabajo? Sobre esto hay una cierta indefinición. Ayer mismo leía en el periódico en que no estaba claro ni siquiera por los organismos competentes si estas cantidades que se van a pagar en concepto de gastos tributan en IRPF y además cotizan. Lo que decían, parece ser, las autoridades es que si de verdad es la compensación de un gasto que se puede acreditar que se ha hecho de forma efectiva, en ese caso ni estarían sujetas a tributación ni tampoco a cotización, pero si lo que se paga es una cantidad a tanto alzado que compensa todos los gastos en los que puede incurrir, calculados, digamos, de una manera genérica, pues probablemente yo me temo que la idea es que tribute y que cotice y, por lo tanto, que se considere una compensación más de la prestación de servicios. Parece que va por ahí la cosa. El plazo de 10 días para la entrega del acuerdo a la representación de los trabajadores es desde el comienzo del teletrabajo o desde la firma del acuerdo. Desde la firma del acuerdo. Al final es un requisito formal, tiene una finalidad que nosotros decimos ad solemnitatem y por lo tanto de prueba, digamos, del contrato, y por lo tanto yo creo que está pensando en la firma física, entrega física del acuerdo y no del comienzo de la prestación, los 10 días. Mira, la siguiente yo creo que nos ha pasado a todos en los diferentes vídeos que hemos organizado. ¿Se puede sancionar a un trabajador que en teletrabajo es interrumpido por un hijo continuamente? Bueno, no sé si sancionar, pero desde luego yo creo que es una conducta reprochable, ¿no? Eso lo hemos visto en esta situación durante el confinamiento, sobre todo, y pudiera tener excusa, digamos, en esta situación. Yo creo que cuando la forma al final de organizar la prestación de servicios es en régimen de teletrabajo, son cosas que hay que evitar y el empresario estaría, por lo menos, insisto, no sé si con posibilidad de sancionar, pero sí de advertir al trabajador que esa es una situación que no es posible, que no es deseada y que, por lo tanto, debe de corregir, porque, como decía antes, al final no estamos ante una medida de conciliación, sino ante una forma de prestación de servicios que es elegida por las partes y que, por lo tanto, pues debe de evitar eso que hemos visto todos en estos meses, de que aparece el niño por encima de la cabeza de los padres. Exacto, exacto. ¿Qué ocurre si un día decido trabajar desde una cafetería o desde otra provincia, incluso el extranjero? El lugar de prestación de servicios es uno de los contenidos mínimos obligatorios del contrato de trabajo, del acuerdo de trabajo a distancia. Por lo tanto, es verdad que la norma habla del domicilio o el lugar que elija el trabajador, pero una vez elegido ese sitio donde va a trabajar, debe ser, digamos, debe no haber oposición por parte de la empresa, de tal manera que si fijado un determinado sitio, un determinado lugar de trabajo, se cambia pues por razones de vacaciones, por razones de que se voy al extranjero, porque quiero ir a un coworking, en fin, pues yo creo que debe de ser siempre con la admisión del empresario y, por lo tanto, con la notificación y la no oposición del mismo para que esa prestación de servicios se pueda producir en varios centros de trabajo, entre otras cosas porque tiene implicaciones en materia de prevención de riesgos laborales y de valoración del puesto de trabajo y desde dónde lo está desempeñando. Por lo tanto, yo creo que no lo puede hacer libremente, salvo que así lo acuerden las partes. Yo he visto algún acuerdo de trabajo a distancia en el que hay absoluta libertad para fijar desde dónde se prestan los servicios en cada momento. Eso depende, digamos, de la voluntad de las partes. Ok. Si no se llega a un acuerdo con la negociación colectiva, ¿se puede proceder a acuerdos individuales con los trabajadores? Sí, desde luego, ¿no? La negociación colectiva completa, digamos, la regulación, pero no se exige en ningún momento. El acuerdo individual de trabajo sirve, si no hay convenio colectivo, digamos, posterior, sirve perfectamente para regularlo, no hay que esperar a la negociación colectiva. Otra cosa es que esta pues complete muchos aspectos porque la norma le da un papel relevante a la negociación colectiva
para completar, digamos, estas previsiones, específicamente, sobre todo en la compensación de gastos y en los medios y herramientas que debe de facilitar, pero no necesariamente, no es una exigencia, desde luego, que haya acuerdo colectivo para que se pueda suscribir un acuerdo de trabajo a distancia en virtud de la libre voluntad de trabajador y de empresa. Perfecto. El hecho de facilitar un ordenador o un móvil al trabajador, ¿se podría considerar salario en especie y debería cotizar a la Seguridad Social y tributar al IRPF? Pues parece que sí, cuando esos medios se facilitan y se permite la utilización de esos medios que facilita la empresa para usos ajenos a los profesionales, ¿no? Y por lo tanto comparte, digamos, de uso de carácter personal. En ese caso, se podría considerar que estamos ante una retribución en especie y valorar el tiempo, digamos, de ese uso. Nuestra recomendación es, en este punto, el que conste en el acuerdo de trabajo a distancia o en un momento posterior la advertencia de que la entrega de las herramientas, ordenadores y medios son para exclusivo uso profesional y por lo tanto que no se admite el uso personal de esas herramientas puestas a disposición, porque esa es la manera de evitar efectivamente que esto se considere retribución en especie y por lo tanto que se considere una pura herramienta de trabajo, no una retribución, no una forma de retribuir de esa manera. La duración del acuerdo de teletrabajo firmado entre las partes puede ser indefinido o hay que especificar un tiempo concreto. Podría hacerse de forma indefinida, puede darse una duración determinada, pero también podría ser indefinido. Lo único que habría que respetar el contenido que hablábamos antes de la reversibilidad y por lo tanto habría que prever en qué supuestos hay una posibilidad de vuelta al trabajo presencial con los plazos de preaviso que se estipulen. Por lo tanto, con ese margen de reversibilidad sería posible la duración indefinida. ¿Puede negarse un trabajador a la alternancia semanal de trabajo presencial y trabajo en remoto marcado por el plan de reincorporación de su empresa? Bueno, entiendo que nos estamos refiriendo a la situación actual de situación de emergencia sanitaria y por lo tanto en situación COVID. Yo creo que si la finalidad de esa alternancia y de esa reincorporación progresiva es precisamente la evitación del contagio y la prevención de la salud y por lo tanto lo adopta el empresario dentro de su ámbito de esa protección de la salud, yo creo que no cabe la negativa en este punto porque que sí cabría, digamos, en una situación ordinaria, porque viene impuesta por razones, digamos, superiores precisamente de contención del contagio. ¿Debe asumir el trabajador durante la pandemia los gastos generados en teletrabajo? No, la norma lo que dice es que es el empresario precisamente el que asume los gastos con carácter general en los que se incurren como consecuencia del teletrabajo. Ahora bien, cabe pensar que no existen esos gastos y por lo tanto que durante esta situación excepcional se generan además una situación también en cierta medida de ahorros por el no trabajo presencial y por lo tanto pues que no se han generado gastos que haya que compensar si la negociación colectiva no dice nada. Yo creo que en esta situación excepcional la regla general está siendo la no compensación de gastos. ¿Sería posible entonces sustituir la entrega de equipos informáticos, teléfono, por una compensación económica por el uso de equipos personales? Yo creo que cabe esa posibilidad. Mi opinión es que cabe. Es verdad que la ley es muy taxativa con el que el empresario tendrá la obligación de dotar al trabajador de las herramientas y de los medios, tales como el ordenador, pero yo creo que cabría el pacto no en contrario, sino el pacto por el cual lo que se establece es el pago de una compensación que permita al trabajador, por ejemplo, financiar la compra de esos medios personales y, por lo tanto, sustituir la entrega por un pago a tanto alzado o por una cantidad que compensara, digamos, esa situación o que permitiera adquirir los equipos al propio trabajador. ¿Y sería factible facilitar un portátil al empleado cuando en su centro de trabajo tiene una pantalla, teclado separado? Sí, no hay que reproducir en la situación de teletrabajo todos los mismos medios que tiene el centro de trabajo, con lo cual la entrega de un ordenador portátil con la necesaria conexión a Internet y demás es perfectamente posible, aunque en el trabajo y de forma presencial tenga medios adicionales tales como un teclado, un ratón, una pantalla más grande. Es decir, yo creo que no hay que replicar necesariamente los mismos medios siempre que estos sean suficientes para poder desempeñar la actividad en óptimas condiciones.
¿Seguiría sirviendo una autoevaluación de riesgos del puesto de trabajo a distancia o se tendría que evaluar de forma individual cada uno de los puestos donde se realiza teletrabajo? Bueno, el nuevo Real Decreto Ley ya ha desterrado, digamos, la utilización de esa denominación de autoevaluación que se utilizó inicialmente precisamente por las razones de urgencia y habla de la obligación de evaluar el puesto de trabajo a partir de la información que proporciona el propio trabajador. Es el trabajador el que debe de decir que en qué condiciones tiene en su puesto de trabajo y a través de esa información que recibe, el empresario está obligado a hacer la evaluación de riesgos de ese puesto de trabajo. Incluso si de los datos que se extraen de la información aportada por el trabajador fuera necesario la presencia de un técnico en el domicilio donde se está realizando el teletrabajo, podría solicitar, siempre con el permiso del trabajador, la presencia físicamente en el domicilio para poder evaluar el puesto, pero insisto, siempre desde luego con el requisito de que lo permitiera el trabajador, porque estamos hablando al final de la entrada en el domicilio propio y por lo tanto en otros derechos fundamentales que no sería posible imponer. Bien. La inscripción a un centro de trabajo u otro puede ser importante para la determinación de si ha habido un accidente in itinere. Puede tener un elemento de valoración importante, sobre todo cuando el teletrabajo se hace o el trabajo a distancia de forma mixta y por lo tanto se combina con el presencial y por lo tanto hay desplazamiento incluso durante la jornada laboral entre la parte de jornada que se realiza presencialmente y la parte que se realiza en situación de teletrabajo y por lo tanto considerar que el traslado entre ambos centros de trabajo pues conlleva la declaración de accidente in itinere. Por lo tanto, puede ser un elemento relevante el poder definir cuál es la adscripción al centro de trabajo y diferenciar entre uno y otro, porque puede tener su importancia. Bueno, Ana, pues la última pregunta sería, ¿se puede salir del domicilio a desayunar o comer? ¿Qué ocurre si en esos 15 minutos de almuerzo, cuando voy a la cafetería, que está cerca de mi domicilio, tengo un accidente? Bueno, esta es una pregunta curiosamente que se realiza de forma recurrente. Yo creo que claro que es posible la interrupción de unos minutos para salir a tomar café de la misma manera que se produce en el centro de trabajo. Al final, el domicilio donde se está prestando servicios a distancia es el centro de trabajo a estos efectos y por lo tanto cabe esas interrupciones y esas salidas como si se estuviera trabajando presencialmente. La consideración de accidente de trabajo o no en esos minutos, digamos, de descanso, pues yo creo que dependería de que se pudiera establecer la relación de causalidad. Como ocurre en todo accidente de trabajo, al final es el análisis individual el que lo determina y debe de haber una conexión de causa-efecto entre esa interrupción o cuando se produce el accidente y el tiempo de trabajo. Probablemente si se hubiera salido 15 minutos al descanso para el café, podría considerarse que está en tiempo de trabajo. Si esa suspensión, digamos, es para hacer otra actividad personal que nada tiene que ver, pues probablemente no se consideraría así. Habría que estar al caso concreto para evaluarlo y para que se dé esa conexión de causalidad. Muchas gracias, Ana. Ha sido, como siempre, un placer poder contar con tu colaboración. Seguro que todas las dudas que nos habían surgido han quedado resueltas. Así que nada, muchísimas gracias y espero verte pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a ti, Raquel. Muchas gracias.